drops. Give me a bass line. That's it, bro. You got it. Oops. Hola. Somos de la UD Channel Plus. Como decía al principio del video, contaré un nuevo Creepyloud. Ese Creepyloud es la continuación de la historia que había hecho anteriormente, en otro canal. Abajo, en la descripción del video, están los links de las 3 partes de la misma historia, a los que no vieron, o no saben nada de la Creepyloud. Por lo cual, es la secuela de la Creepyloud, La Casa Verde Roja. En nuestro canal, hemos superado a los 750 suscriptores, ahora nuestra meta es, llegar a los 1000 suscriptores. Con ello, haremos un especial de 1000 suscriptores, si siguen suscribiéndose al canal, y se sigan compartiendo a los demás del canal. Ve, y avísale a tus amigos. A continuación la Creepyloud. Comenzamos. Hola, soy Abraham Tenorio. Vengo de hablar nuevamente la horrible experiencia, de lo que me pasó. De hecho, fue más terrible que la ocasión pasada, con el episodio maldito. De hecho, fue 3 veces más horrible que nunca lo experimenté. Soy de algún pueblo de Zacatecas, México. Les contaré de lo que sucedió la semana pasada. Fue un día como martes, en la mañana, fui a la universidad, a seguir estudiando en la carrera de telecomunicaciones. Salí temprano, debido a que algunos maestros, no vinieron a darnos clases. A cual, fui a una plaza concurrida, para entretenerme un rato, para cubrir espacio vacío de las clases restantes. Al ingresar al sitio, me encontré con un ex compañero de la preparatoria, todo asustado y a la vez, dramático. Él me había dicho algo. Ese canal de Nickelodeon, es todo un loquillo. No sé cómo fueron capaces de emitir un episodio, que fue muy tenebroso, oscuro, sombrío, violento, y lleno de pupilas rojas, que están en medio de la oscuridad. Desearía, no haber visto ese episodio de la UD House, nunca. Es más, ya no soy fanático de esa maldita caricatura. Es más, te regalo las cosas, que hice de manera manual, cuando estaba inspirado en la caricatura. Todo porque, emitió eso de las 10 de la noche, fue muy terrible, sí que ese sujeto blanco, daba más miedo que los demás, todo por una estupidez del pasado. Diré a mi mamá, que nos quite el servicio de cable, para ya no volver a saber nada del canal, ni mucho menos la serie, jamás. Amigo, tenga cuidado de ver en ese canal, si te llegas a topar a ver el episodio, haga lo que hagas, no lo veas, porque estarás traumado, hasta de por vida. Adiós, Abraham, probablemente estaré en un hospital psiquiátrico. ¿Qué le pasaba a mi amigo? ¿Está loco? ¿Está drogado? Drogado, no creo, porque estuvo anteriormente en una campaña antidrogas, cuando estábamos en la preparatoria, hace 5 años. ¿A qué se refería de un episodio maldito de la UD House? ¿A qué se refería del personaje de pelo blanco, con ojos de pupilas rojas, en medio de la oscuridad? ¿A qué se refería? A esto, me ha dejado más preguntas que respuestas, en aquel tema de la UD House. ¿Acaso mi amigo, tiene un grado de paranoia? Porque mi amigo, casi nunca se enfermaba de nada. A cual, no le di importancia del asunto, porque él, probablemente tenga problemas de salud mental, porque sus padres, se divorciaron hace 3 años. Al pasar de las horas, estuve en un local, en donde estaba varios juegos de arcade, como mira el reloj del celular, decía, 2:13 de la tarde. Mierda, debo de abandonar la plaza, para agarrar un camión, para dirigirme hacia mi casa. La plaza, está algo retirado del pueblo, como para necesitar un transporte público. Fui a la parada de camiones, tardé como más de media hora, cuando llegué a la casa, era las 2:56 de la tarde. Sí que este chofer del camión, es todo un lento. En fin. Salí corriendo, a mi habitación, para ver la UD House. Cuando prendí la televisión, sintonicé el canal de Nickelodeon, estaba los créditos de los Padrinos Mágicos, hasta que la señal, se cortó de la nada. Mostrando la estática del canal. Estuve a punto de maldecir la compañía de cable, hasta que la señal regresó. Pero sin el logo del canal. La serie, empezaba de manera normal. Lincoln, superando los obstáculos de sus hermanas, para dirigirse a la sala, a ver la televisión. Cuando terminó la introducción normal, vi algo que fue muy extraño. A continuación, este episodio se emitió en idioma ruso, a cual, tuve que grabar con una cinta de grabación, para traducir al español posible. El episodio que se mostrará a continuación. En el título del episodio, venía con 2 idiomas.
el inglés y el ruso. En inglés decía, The Red House, on the way of pollution. En ruso decía, Krasny Donna, Putiat Zarachenilla. Que en español, decía así, la Casa Roja, en vías de contaminación. En ello, aparecía Lincoln, todo bañado de petróleo, con las pupilas rojas y los dientes, llena de sangre, como si hubiera lastimado, o peor aún, mutado como un monstruo. Lincoln tenía un proyecto de ciencias naturales, que salió muy mal. Resultaba que su pinche amigo, el negro de mierda, tenía un compromiso con un juego de línea. Pero Lincoln trató de evitar a toda costa de no traicionar a sus hermanas con el proyecto. Lincoln le había quitado las cosas de las hermanas para reducir la cantidad de energía existente, pero el negro de mierda lo seguía insistiendo. Después de todo, como iba bien el proyecto, y seguía rechazando el compromiso, el negro de mierda amenazó con decir un secreto que lo tenía escondiendo ante su familia desde los 7 años de edad. Así que Lincoln lo aceptó, con la condición de no decirlo a nadie. Con el paso del tiempo, Lincoln se estaba ocultando sus cosas en el ático, con el fin de no ser descubierto por nadie. Con ello, cerró el acceso, cortando el cordón de la puerta de ático, destruyó una parte del techo de su habitación, puso unas escaleras improvisadas, y llevó algunas cosas al ático. Como el negro de mierda, se sentía un rey de desobediencia de su amigo, que trató de correrlo 2 veces en su casa, por el miedo de que sus hermanas hayan sentido traicionadas. Pero el negro de mierda siguió usando sus amenazas, pero al doble que el anterior. Así que la aceptó. Las hermanas sentían sus preocupaciones con él, por el maldito proyecto, que decidieron sacarlo de la rutina. Un día, cuando Lincoln vio su medidor a rojo intenso, que sacó todo de lo que había en casa, hasta no dejarlo en nada. Lisa, estando con la ropa en saco de papas, descubrió un terrible secreto, que todas ellas entraron a su habitación. Cuando entraron, había una escalera improvisada, que subieron al ático. Al descubrir de su traición de Lincoln, se enojaron de manera intensa que puso su cara de rabia, jamás vista, que echaron a patadas a sus amigos, para dejarlo solo. Empezaron a golpear a Lincoln, sin piedad, hasta dejarlo inconsciente. A la mañana siguiente, todo golpeado, estaba convenciendo a la maestra de cancelar el proyecto, para siempre, sabiendo que pudo haber sido fatal. Pero la maestra rechazó la propuesta de Lincoln, que se fue todo triste y resignado. Al llegar a su casa, en el ático, estaba el negro de mierda, y sus amigos, jugando ese juego de línea. Lincoln trató por última vez de echarlo a patadas, pero el negro de mierda se cree un hijo de puta con el juego, que no se quería irse. Las hermanas pensaban que estaba traicionando de nuevo, que se enojaron aún más que nunca. Lo volvieron a dar su mega paliza de su vida, le golpeaba tan fuerte, sin piedad, sin descanso, que Lincoln ya tenía demasiados moretones y sangre en todo su cuerpo, que después de tantas palizas, ya estaba en coma. Hasta que su papá llegó y salvó a su vida, que fue corriendo al hospital. Habían pasado 3 semanas del coma, hasta que Lincoln despertó. Lincoln estuvo hablando el motivo de por qué tanta violencia, y al final, reveló su terrible secreto, que hasta su papá le dio otra paliza más. Les dio un castigo perpetuo, encerrado en el sótano. Había pasado más de un mes, de haber estado encerrado en el sótano. Un día se escapó de la casa, cuando la familia no estaba, para ya no volver, nunca más. Lincoln abandonó el país, para dirigirse inicialmente hacia Alaska. Pero una noticia nacional le descubrió su paradero de él, estando en cualquier país, con una increíble recompensa, en caso de ser encontrado por FBI. Por ello, Lincoln tuvo que irse aún lejos, hacia Siberia, Rusia. Cruzando varios kilómetros en nieves, hielos, estrecho de Bering, pueblos indígenas, y ciudades industriales en tiempos soviéticos. Habían pasado 15 años, desde que abandonó su familia, estando exiliado en alguna parte de Rusia, teniendo una familia rusa-americana. Contando su vida, totalmente miserable, desde que se hizo prófugo de la justicia.
trabajando en un reactor nuclear, construido anteriormente en la Unión Soviética. En el año 2032, había cambiado mucho en la casa de la familia Lau. Lori tiene 33 años. Lenny tiene 32 años. Luna tiene 31. Luan tiene 30. Lynn tiene 29. Lucy tiene 24. Lana y Lola tiene 22 años. Lisa tiene 20. Y finalmente, Lily tiene 17 años. Todas ellas viven en la misma casa de cuando eran jóvenes. Ninguna de ellas se habían casado con nadie. Todas son solteras. Algunas son profesionales y otros son estudiantes. Sus padres ya no viven ahí, se mudaron en otra parte de la ciudad. En la casa, la Lily estaba jugando con la consola que anteriormente pertenecía al Lincoln. Las demás estaban haciendo otras actividades, como contar chistes, jugar otras cosas, etc. No puedo creer que a mi hermano le gustaba ese juego de carreras. Desearía que estuvieras aquí. No quiero que vuelvas a hablar de aquel hermano que teníamos antes. Finge que solamente somos 10, no 11. Nunca tuvimos hermanos. Así que olvídate de él ya no existe. Pero él era nuestra parte de la familia. Chingada madre, ¿cuántas veces te había dicho que no queríamos hablar de eso? Si vuelves a hablar de ese mal nacido, te me vas a tu cuarto, castigada. Pero Luan... Luan, ni vergas. Mejor vete a tu habitación, solo me estás ocasionando un dolor de cabeza. Nunca tuvimos un hermano, nunca lo tuvimos, entienda, solamente es tu producto de imaginación. Somos 10 hermanas, no 11. Chinga tu madre, pues. Lily se sentía preocupada por la actitud de la Luan en contra de Lincoln. Intentó hablar con las demás hermanas, pero el resultado era lo mismo, que lo hicieron enojar a todas. Por lo tanto, Lily agarró su bicicleta y se fue directamente a la casa de sus padres. Al llegar, estaban sus padres, estando ya jubilados desde hace 6 años. Fue a preguntar a su papá del asunto de su hermano perdido. Papá, quisiera saber qué pasó con el paradero de mi hermano perdido, el Lincoln. ¿Y tú, cómo sabes de aquel tema? Pues, estuve hablando con los antiguos compañeros de la escuela que estuvo con Lincoln. Preguntaba qué hacía, qué amistad tenía, y cómo era él. En mi habitación, encontré objetos que anteriormente lo usaba en su infancia, hasta su abandono en 2016. Es probable que no sepas la historia de su desaparición de él. Porque tú tenías 1 año con 7 meses de edad, por lo tanto, eras una bebé. Te contaré todo. Hace 16 años, tenía una maestra que dejó un trabajo de reducir la cantidad de energía en la casa. Tenía un amigo afroamericano, que era tan egoísta, que no hizo caso a las advertencias del Lincoln. Debido a un estúpido juego que se ocupaba internet. Se salió muy mal, no más porque ocultaba un mal secreto, que tenía guardado desde los 7 años. Lo estuvo amenazando hasta 3 veces, por lo cual, no quedó otra que hacerlo caso, a sus peticiones. Pero con el tiempo, mis hijas, descubrió su terrible traición que la había prometido a su hermano. Cuando ellas descubrió que Lincoln andaba de egoísta, porque lo había llevado todo, con tal de no afectar el proyecto, por un simple juego de mierda. Mis hijas, se enfureció tanto, que le dio unas golpizas, hasta dejarlo inconsciente. Al día siguiente, intentó ponerle fin al proyecto, pero su estúpido amigo, seguía lo mismo con el pinche juego. Mis hijas, había pensado que había traicionado de nuevo, que se enfureció hasta el triple, que el día anterior. La estuvieron golpeando a mi hijo, hasta casi llegando a niveles fatídicos. Cuando llegué del trabajo, estaban golpeando, mientras que él, estaba a punto de morirse, que tuve que llevar al hospital, mientras que mis hijas, las tenían castigadas. Cuando se levantó del coma, me reveló un terrible secreto que decía así, que nuestra familia, era una mierda total. Me enfurecí tanto, que le di una paliza, estando lastimado. Desearía no haber hecho eso. Con tanta ira, le encerré al sótano, para siempre. Pero con el tiempo, me empezó a dar una lástima, que quería librarlo de aquel castigo perpetuo. Hasta quería perdonarlo, pero era demasiado tarde, porque se había escapado con un rumbo, totalmente desconocido.
Desde aquel momento hasta la fecha, mis hijas, todavía tiene odio y resentimiento en contra de tu hermano, puesto que ya no está aquí. ¿Y qué le pasó con su amigo, el negro de mierda? Se llamaba Clyde Bale. Murió cuando tenía 16 años, por un incidente de haber jugado con un juego del internet. Estuvo jugando hasta por más de 4 días seguidas, estuvo alimentándose muy mal, casi no tomaba agua, cuando al final, perdió el juego, produjo un ataque cardíaco, que causó su muerte inmediata. Fui a la funeraria, para despedirme con él y sus padres, fue demasiado trágico. Y Ronalda, al principio estuvo desaparecida por unos cuantos meses, hasta que encontró muerta, en la frontera con Corea del Norte y China, al parecer estando buscando en ese país, puesto que es muy peligroso estando ahí. Porque sus padres de ella, me había dicho que ella, estaba buscando a mi hijo, creyendo que estaba en ese país, sufriendo por todo. Murió a los 17 años, el cadáver, fue extraditado un poco después. Fui a la funeraria, lo mismo que el anterior, les di condolencias a sus padres, familiares y especialmente, su hermano, Roberto. ¿Y la maestra de Lincoln? Pues, no sé mucho de ella. Lo que sé, es que la maestra, al darse cuenta de aquel proyecto que salió muy mal, renunció a los pocos días después del suceso. Se exilió a otra parte del país, para seguir dando clases a sus alumnos, pero las autoridades, descubrió que la maestra, tenía antecedentes penales, que al darse cuenta, se fue a México, para no ser atrapada por las autoridades. La maestra, trabajaba de joven, en un reactor nuclear llamado Chernobyl, en los tiempos de la Unión Soviética, hasta 1986, cuando produjo un incidente que fue despedida por el accidente. Ella, estuvo en la Unión Soviética, desde 1978 hasta 1988, cuando ya no había empleo de química, que regresó a Estados Unidos. Desde 1992, ella estaba dando clases de química muy avanzada de manera ilegal, disfrazada de ciencias naturales, en distintos estados del país. Estuvo dando proyectos muy extremos, o temas que no están relacionados con las ciencias naturales. Por esa razón, Lincoln había pensado que su nivel de energía era alto, que tuvo que tomar en serio. Puesto que la información de la casa estaba manipulada por la maestra, con tal de verlo a sufrir a los estudiantes a toda costa. Estuvo prófuga de la justicia hasta 2019, cuando fue agarrada en una carretera que conducía a la Ciudad de México, con paquetes de químicos radiactivos. Las autoridades del país solicitaron al sistema estadounidense para extraditarla a una prisión de alta seguridad, que posteriormente aplicó la pena de muerte por crímenes en contra de la salud y el medio ambiente. Y con esos factores, desapareció sin dar explicaciones. Sobre Lincoln, con esa explicación, Lucy me había contado algo de lo que Lincoln sentía preocupado por el proyecto de la escuela que llegó. Lucy me decía así. Lincoln era un hermano que le gustaba las revistas animadas, juegos en consolas, y vestirse como sus héroes favoritos. Ese proyecto estaba dando problemas psicológicos. No sabía qué hacer con la tarea que dejó. Pero su amiguito el egoísta, no le importaba nada, ni siquiera el proyecto, todo por un maldito juego de mierda. Me dio lástima que mis hermanas les había golpeado a él, hasta dejando inconsciente. Pero por un error de proyecto, les dio otra paliza, que casi se muere. Al menos, fui la única en no golpearla en ningún momento. Traté de escaparlo en el sótano, debido a que padecía de hambre y sed, ya que nadie se preocupa en él. Con los días, se escapó del sótano, pero al menos, tengo la esperanza de que no esté muerto, puede que esté con vida, en alguna parte del país, o si no, del mundo. Ojalá que mis hermanas dejen de odiar a su hermano único, pero al parecer, es casi imposible que suceda así, con ese odio en más de 16 años. Así me lo dijo mi hermana la rara. Pero los demás, no valen la pena decirlos, porque si no, me golpeará por hablar de ese tema. Es una lástima. Es cierto. Lily, es mejor que regreses a tu casa, antes de que sea tarde. Un consejo. No hables de ese tema al frente de tus hermanas, porque los estarás haciendo enojar, que quizá, alguien de tus hermanas, excepto la Lucy, te echarán a patadas de la casa. Está bien, papá.
Lily se fue de la casa de los padres para dirigirse a su casa. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, en alguna parte de Asia, parece que alguien estaba escribiendo una carta con dirección a la ciudad de Royal Oaks, Michigan, Estados Unidos. Solamente se podía ver en una sombra muy familiar, escribiendo en idioma ruso, a cual le mostraré a continuación de lo que decía el mensaje. Afortunadamente, grabé con un celular, y pude traducir al español que decía así. Hermanas y papás de mi familia. Dentro de 2 semanas, volveré a la ciudad de Royal Oaks, con una sorpresa especial, que estuve esperando más de un año. Es probable que no se hayan olvidado de mí, por 16 años. Mi vida ha sido miserable, porque estuve trabajando en un reactor nuclear, que fue cerrado en una región de Siberia, Rusia. Desde que me escapa del país, por ser una persona más contaminante del mundo, por culpa de mi antigua maestra, y el negro de mierda, todo por un maldito juego de línea, que afortunadamente, pasó de moda, y se descontinuó. Tengo ganas de volver a mi familia original, después de tanto tiempo. Estoy viviendo en alguna ciudad de Kazajistán, por razones personales, pero volveré en avión, camiones de ruta, caminos inhóspitos, hasta llegar a China, para posteriormente irme a mi casa de nuevo. Los amo mucho, familia Laud. Iba a escribir en kazajo, pero como está escrito en otro alfabeto, que tuve que usar en ruso. Atentamente Lincoln Laud, alias Laudeyev. El mensaje, que estaba en ruso, llegó a destino 4 días después. Cuando llegó a la casa, Luna agarró todos los mensajes que dejaron en el buzón. En los mensajes, la mayoría era puro pagos de servicios de la casa, hasta que agarró el buzón con la dirección de Kazajistán, abrió el mensaje, no pudo entender por qué estaba en ruso, por lo cual, llevó con Larisa, para traducir directamente al español. Al terminar de traducir y leer el mensaje, ambas se enfurecieron tanto, que terminaron aventando sus cosas al suelo, o la pared. Después, le tiraron a la basura de la cocina, con tal de no saber nada de él. Un rato más tarde, llegó la Lily, con el horario muy tarde, debido a que estuvo en una fiesta de sus amigos. Cuando fue a la cocina a cenar, en la basura, encontró el mensaje de su hermano perdido, leyó el mensaje, a cual estaba en ruso, pero la hoja de atrás, está traducida al español, que decidió guardarlo por debajo de la cama. Por fin, va a venir mi hermano perdido, dentro de 3 días. Por fin, conoceré a mi hermano perdido, yo quiero saber cómo será él, estando a los 27 años. Les avisaré a mis papás de esto, y a mi hermana, la Lucy, de que Lincoln volverá con nosotros, después de haber desaparecido por 16 años. Tengo un presentimiento de que me estoy enamorando de mi hermano, al cual no es correcto, pero trataré de evitarlo a toda costa. Lynn, ¿me permites a la Lucy? ¿Para qué quieres a la Lucy? Puesto que son más de las 11 de la noche. Para hablar algo personal con ella. Está bien, por mientras me iré a dormir. Hasta mañana. Lily, ¿para qué me querías? Vete a mi habitación, para decir algo, que las hermanas no se enteren de esto. Lucy, encontré más información de nuestro hermano perdido, está en Kazajistán. Pero si ese país está al otro lado del mundo, especialmente en Asia Central. ¿Qué estará haciendo allá? Te recomiendo que leas este mensaje, para que sepas más de los detalles, de por qué está por allá, y cuál pudo haber sido el motivo de su desaparición.